Saludos desde la sede central del Centro Sefarad en Madrid. Hoy vamos a tener la oportunidad de una conexión directa con Berlín. Vamos a hablar de los museos judíos de Berlín y de Toledo y tenemos con nosotros además a las dos directoras de ambas instituciones. Mi nombre es Aurora Mínguez, soy periodista y ex corresponsal de Radio Televisión Española. Y este acto se celebra con motivo también de la conmemoración del Día Especial, el Día Mundial de los Museos. Mi primer saludo es naturalmente para la persona que está más lejos de nosotros, en este caso la señora Hetty Berg, que es la directora del Museo Judío de Berlín, una mujer de 60 años de edad, hija y nieta de supervivientes del Holocausto en los Países Bajos, una gran especialista de la historia judía de Holanda, conservadora, fue directora del Museo Judío de Ámsterdam y desde abril del año 2020 es la directora del Museo Judío de Berlín. Frau Berg, guten Tag, gracias por estar con nosotros. Vielen Dank für die Einladung. Schön, da zu sein. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en este encuentro. Nosotros también estamos encantados de contar con usted y también estamos muy felices de tener con nosotros a Carmen Álvarez Nogales, 37 años de edad, muy joven, pero con una larga carrera como periodista, como gestora cultural durante muchos años en el Museo Sefardí y ahora directora del Museo Sefardí desde hace algo más de un año. Carmen. Sí, efectivamente, justo desde febrero de 2020, casi al comienzo de la pandemia. Con lo cual tenemos dos visiones de dos museos importantes, uno de ellos el más grande de Europa, el Museo Judío de Berlín, y el Museo Sefardí de Toledo, el único museo estatal dedicado a la historia de los judíos en España. Antes que nada, me gustaría explicar, y sobre todo que ellas nos explicaran, cuál es la historia de estos museos, porque tan importante es el contenido como la historia de ambas instituciones. Y quizá podríamos empezar con la señora Berg. Cuéntenos un poco la gestión, cómo nació este gran museo judío de Berlín. Ja, vielen Dank. Sí, muchas gracias. El museo se creó, se inauguró hace 20 años, pero la historia de este museo es una historia mucho más larga. Se ha debatido muchísimo en torno a la creación de este museo. La primera idea era, bueno, pues que el Museo Berlín, un museo municipal que tuviese un departamento judío. Se empezó la colección y luego se inició una gran licitación para crear un nuevo museo, digamos, una ampliación. Fue Daniel Libeskind el que construyó esta ampliación. Luego cayó el muro de Berlín 1989 y a raíz de ello cambió todo. Antes ya había una especie de cambio en la política de la memoria, eso en los años 80 en Alemania. Y así, bueno, pues se retomó el pasado y la historia de los judíos en Alemania y se hizo en esa visión de memoria histórica. Y luego, bueno, pues se construyó el museo de Daniel Libeskind como museo judío con este nuevo enfoque y se puede considerar como un gran gesto de la política de memoria histórica por parte del gobierno alemán. Y eso también tiene mucho que ver con las expectativas que generar el museo, que se inauguró en 2001.
nosotros pensamos que íbamos a tener 800 visitantes al día, pero rápidamente la cifra subió a 2.000 y ahora ya hemos tenido más de 13 millones de visitantes en nuestro museo y eso es un enorme éxito, es una especie de imán ese museo, algo que la gente no esperaba. Hay algo especialmente llamativo en la historia de este museo. Mejor dicho, dos cosas llamativas. Una, la figura de su inspirador, Michael Blumenthal, un judío que escapó como usted o como su familia del Holocausto. Y la segunda, que la inauguración prevista era el día 11 de septiembre del 2001, es decir, el día en que se produjo el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York. Ja, das war etwas natürlich etwas. Sí, eso ha sido un momento horroroso y Michael Blumenthal ha desempeñado un importante papel para el museo. También, digamos, en esa transición hasta convertirlo en un museo judío en Alemania. Y efectivamente, bueno, pues estaba prevista la inauguración el 11 de septiembre y la noche previa hubo una gran cena. Había muchísimos invitados internacionales y muchos no pudieron volver a su propia casa por ese ataque terrorista al World Trade Center. Y eso ha sido, bueno, una cosa absolutamente inesperada, horrorosa, y lo extraño era precisamente, bueno, que podemos mencionar que la exposición permanente del 2001 ahora se ha concebido de forma nueva para reflejar 1700 años de vida judía en Alemania, es decir, el pasado y el presente. Y esta exposición permanente no se pudo inaugurar en mayo y entonces no se pudo inaugurar por la pandemia. Es decir, que dos momentos importantes de grandes inauguraciones que no se pudieron realizar debido a estos acontecimientos mundiales y, por tanto, no pudo tener, digamos, su normalidad. Pero afortunadamente a finales de agosto hemos podido abrir el museo, pero por la pandemia vuelve a estar cerrado ahora desde noviembre. Solo hemos podido enseñar la nueva exposición permanente, que es muy buena, que ha tenido un eco positivo por parte de los visitantes, pues solo la podemos ver 2 meses. Ha sido bien recibida por la prensa y esperamos que en cualquier momento podamos reabrir. Muy bien. Carmen, si hablamos de acontecimientos históricos, el Museo Sefardí de Toledo también tiene muchísima historia detrás. Cuéntanos brevemente cómo ha sido el origen, el nacimiento del Museo Sefardí. El Museo Sefardí tiene su razón de ser por la propia sinagoga que se conserva en Toledo, porque además de las sinagogas medievales españolas tenemos pocos testimonios que se conserven íntegramente en todo el país, en todo el territorio, con lo cual pone en valor, por supuesto es un valor añadido y el principal con el que cuenta tradicionalmente y a día de hoy el Museo Sefardí. Toledo conservaba más sinagogas porque se considera una de las juderías más pobladas de Europa, en la Castilla medieval, pero no es la única ciudad española. Entonces, que se eligiera Toledo también es para la sede de un gran proyecto estatal que nace en los años 60, en plena época franquista en España, pero es verdad que con unos aires de renovación en la gestión cultural y con una preocupación y una visibilidad del trabajo de esa generación de oro de los hebraístas españoles. Hablo del Instituto Arias Montano, del CSIC, un instituto que se crea, es el origen de la razón de ser de la historia de los estudios judíos en España. Y esa generación de oro de hebraístas lucha por conseguir el apoyo del gobierno de España,
en esa época tan difícil, por un lado, y consigue que el Museo Nacional de Arte Hispano-Judío y Centro de Estudios Hebraicos tenga una sede en España, que era tan importante, y Toledo como marco de referencia. De hecho, en nuestro decreto fundacional de 1964 se recoge que no existía marco más venerable que esta sinagoga de Samuel Leví para crear o configurar la sede del Museo Nacional de Arte Hispano-Judío. En ese sentido, el Museo Sefardí encuentra su principal razón de ser. Nuestro vestigio arqueológico, artístico, patrimonial, tan importante, esa huella material de nuestro edificio, que es una sinagoga del siglo XIV, con todo lo que eso implica de su programa decorativo, simbólico, con una carga de mensaje muy analizada por distintos especialistas y muy fuerte, con un mensaje muy potente, donde te contamos con datos históricos sobre el contexto fundacional, de por qué Samuel Leví cuenta con ese apoyo real del rey Pedro I de Castilla para construir ese edificio, en el arte y en el simbolismo del mismo, de nuestro programa decorativo de la gran sala de oración de la sinagoga, descubrimos muchos mensajes en torno al sentido y la presencia judía de ese momento, a la interculturalidad que existía en la Castilla medieval, con el precedente andalusí, que fue muy importante para esa edad de oro del judaísmo hispano. Y ahí encontramos nuestra verdadera razón de ser. Sin la sinagoga, sin nuestro edificio original, histórico, sin nuestro valor patrimonial, fehaciente, material en este caso, con la enorme complejidad que tiene el patrimonio hispano-judío, porque hay pocas huellas materiales. Es lo que quería comentarte, mientras que Frau Berg está hablando de 1700 años de presencia judía en Alemania, nosotros estamos hablando de un vacío de 500 años en los que los judíos prácticamente fueron expulsados y no volvieron a pisar tierra hispana. Y este museo lo que hace es intentar cubrir ese vacío, esos 500 años de no presencia. Efectivamente, porque el discurso museológico del Museo Sefardí, que por cierto ahora está en fase de actualización, sin perder su base, su principal mensaje, que es el en torno al cual nuestro contexto da origen y tenemos que narrar el relato histórico y arqueológico de la historia y presencia judía en España. ¿Qué supone eso? Remontarnos a la Hispania romana, a las primeras huellas materiales arqueológicas, porque sin la arqueología no tendríamos patrimonio hispano-judío, ¿no? Y es tan importante el patrimonio funerario, por ejemplo. El mundo funerario nos da muchísimas respuestas arqueológicas a esa primera origen de Sefarad, ¿no? Pero retomando la idea principal, el Museo Sefardí desarrolla un discurso muy cronológico e histórico en su primera parte, donde narramos la historia y presencia judía en España como principal centro nacional, museo nacional, dedicado a difundir y preservar ese legado, pero no nos quedamos ahí. Evidentemente, ese discurso histórico pasa por todas las etapas, muy convulsas, muy complejas, desde el punto de vista de la identidad cultural hispano-judía, pero que se desarrolla posteriormente en todo el Mediterráneo, como bien sabemos, y en el norte de Europa, en Ámsterdam, mencionábamos antes, que Geti conoce muy bien, todos los focos culturales de lo que es la gran diáspora sefardí y el mundo cultural que se desarrolla en torno a ese origen de Sefarad, ¿no? Entonces, para nosotros ambos mundos es conjugarlos en la exposición permanente. La exposición permanente está formada por pocas piezas materiales, porque aludo de nuevo al problema del patrimonio material hispano-judío, los problemas que hay de atribución, de identificación, de escasez de ese legado material que contrarrestamos con nuestras arquitecturas sinagogales maravillosas. Pero el discurso, en ese sentido creo, a mi juicio y en mi humilde opinión, que el Museo Sefardí cumple como centro nacional español, dedicado al desarrollo histórico de las comunidades judías en la península ibérica y al mundo sefardí posterior. Son nuestras dos principales bazas. Frau Berg hablaba antes de la pandemia y es una pregunta inevitable la que tengo que hacer. ¿Cómo ha afectado económicamente, numéricamente, también en cuanto a aplazamiento de proyectos, el COVID en Berlín y en Toledo? Empieza usted, la señora Berg, por favor. Lo más importante es que no hemos podido tener visitantes y un museo vive, por supuesto, gracias a los visitantes.
Y esto es un proceso muy doloroso, observar que no hay visitantes y que uno transita por un museo vacío. Por supuesto, hemos pensado en desarrollar muchas alternativas digitales. Hacemos muchos programas educativos, visitas virtuales, tenemos muchas ofertas digitales, también pues, eventos como el que estamos celebrando hoy. Y estos programas los tenemos, pero esto no sustituye el encuentro con otros visitantes, el encuentro con los objetos de la colección. Y esto, por supuesto, lo echamos de menos muchísimo. Desde el punto de vista económico, estamos en una buena situación porque nosotros recibimos una asignación por parte del gobierno y, bueno, pues obtenemos la mayoría de nuestro presupuesto gracias a asignación de fondos públicos. Y el año pasado hemos recibido dinero para que los visitantes puedan entrar gratis en el museo y gratis también en Anoja, que todavía no está inaugurado oficialmente. La gente que nos visita no tiene que pagar entrada solo para las exposiciones temporales y hemos recibido también dinero por parte del gobierno para todo ello. Y por eso notamos menos el impacto económico del hecho de que estamos cerrados, no tenemos visitantes y los ingresos de exposiciones temporales solo suponen un 5% del presupuesto total y recibimos prácticamente 20 millones por parte del gobierno federal. Por tanto, tenemos un presupuesto importante. Y por la situación del coronavirus, pues estamos en una situación muy especial. Como museo no padecemos, digamos, financieramente esta situación. Carmen, qué envidia, ¿no? Bueno, sí, digamos que es muy importante también compartir este tipo de cuestiones en la red museística judía europea. En el caso nuestro del Museo Sefardí también podríamos considerarnos afortunados desde el punto de vista presupuestario, pero si nos centramos en lo que ha supuesto la pandemia para nosotros a todos los niveles, ha sido un cambio y una transformación de nuestro modo de trabajar a nivel interno, de adaptarnos a lo tecnológico, con lo que sí que hemos tenido al principio unas ciertas carencias de recursos, pero que el museo ha suplido con la fuerza de voluntad o el afán de voluntad de su propio equipo técnico, todos en compromiso por intentar adelantarnos y adaptarnos a la nueva situación, puesto que cuando todo esto ocurre en España, como está siendo tan dramático por la crisis que supone que España es una referencia turística, cultural y patrimonial europea, pues con especial incidencia en todo el país, ¿no? Entonces el sentimiento de dramatismo quizás es todavía más fuerte, pero es cierto que desde el museo intentamos desde el primer momento adelantarnos a esta cuestión y sabíamos que el entorno digital nos iba a salvar. Nos iba a salvar y queríamos construir algo en torno a ese nuevo contexto para ofrecer a la gente un elemento de aprendizaje cultural, de motivación, de distracción del problema, a la vez que de base revisábamos nuestra identidad institucional, nuestra propia colección, nuestro sentido como museo y los principales mensajes que la exposición permanente tratamos. Y de ahí surgió el proyecto, del cual me siento más orgullosa porque ha sido un trabajo de esfuerzo de todo el equipo y que se llama Encuentros Virtuales en el Museo Sefardí. Un ciclo de conferencias que pusimos en marcha en directo con nuestros propios medios, desde nuestras casas, porque todo el país estaba cerrado, con la voluntad, por supuesto, y la colaboración de los investigadores del comité científico que forman parte de nuestro museo, que es fundamental y que han arrimado el hombro los primeros, perdonadme la expresión coloquial, y nos han ayudado muchísimo en esta nueva etapa. Y juntos, el equipo del museo y el equipo de investigación que rodea al mismo, hemos conseguido, pues por lo menos, dar una oferta y un valor a nuestra colección de nuevo, a que nuestros públicos digitales, que están cambiando muchísimo
estamos evolucionando en positivo en muchos aspectos, nos redescubrieran la colección del Museo Sefardí, no solo la propia sinagoga, que evidentemente, pero también nuestro mensaje en torno a los orígenes de Sefarad desde el punto de vista arqueológico. Me acuerdo de la ponencia que nos dio el doctor Alexander Barmaguen, que es un gran aliado del museo y uno de los principales investigadores de la antigüedad hispano-judía, por ejemplo, o la doctora Pérez Cuartas, que ha estado también mano a mano con nosotros ayudándonos a reforzar nuestra identidad institucional y nuestro valor como museo, que el público digital ha sido muy curioso nuestro análisis desde el equipo de difusión y comunicación, puesto que está mezclado ahora. Antes era una ruptura total entre la visita al museo, que era un público internacional, de disfrute, de motivos turísticos culturales, con la participación de la vida cultural. La tecnología, lo que nos ha beneficiado a nosotros en nuestro caso, es que contamos ahora con un público digital, pero más amplio, donde tenemos procedencias, orígenes diversos, motivaciones intelectuales diversas, pero que no nos ceñimos solo a Toledo y a España. Entonces, para mí, desde ese punto de vista es positivo, pero desde el punto de vista, coincido con Geti, por supuesto, desde el punto de vista de la visita a la exposición, ha sido un periodo muy inestable en España, muy inestable, con periodos de apertura, periodos de cierre, alternando ambas circunstancias, adaptándonos a la supresión de actividades presenciales, con los aforos al 30%, con Toledo vacío, un panorama desolador, muy triste, sinceramente, y una vertiente muy dramática que, por otro lado, nos ha servido desde el punto de vista cualitativo a repensarnos como museo y a intentar renovarnos como concepto. Hay que, de alguna manera, justificar que los museos judíos existen y que se abren a otros públicos, a otras alternativas más allá de las ya conocidas. Y la señora Berg hacía referencia a ANOA, que es la sección infantil dentro del Museo Judío. Explíquenos un poco mejor cómo funciona, cómo ha sido la acogida y cuáles son los contenidos adaptados para ese público, digamos, más curioso, pero al mismo tiempo que tiene menos referencias históricas sobre lo que va a ver. ANOA es un proyecto absolutamente nuevo, es un nuevo mundo infantil. Dentro del Museo Judío Berlín está ubicado al otro lado, donde también está la Michael Blumenthal Academy y también la biblioteca, y ahora tenemos un gran museo infantil, 2.000 metros cuadrados. Este mundo infantil lleva por nombre ANOA y ahí se habla del Arca de Noé y se trata fundamentalmente de tres temas con los que queremos acercar a los niños de modo lúdico a esa historia. Es una narración lúdica, es Dios y el mundo, luego la convivencia en este mundo y con la naturaleza. Y el tercer tema versa sobre la discriminación y marginación. Estos tres temas se han preparado para niños entre 3 y 10 años. Y podemos decir que tenemos un Arca de Noé maravillosa, redonda, de madera, parece un donut, pero enorme, y hay 150 diferentes animales que están hechos de material reciclado, de material cotidiano. Es decir, puedes ver a una mula que tiene oreja zapatos viejos, dientes de una máquina de escribir. Tienen también escobas y todo tipo de objetos cotidianos. Y merece la pena ver solo esos animales. Narramos la historia del diluvio y ahora tiene que ver también con el cambio climático y tiene mucho que ver con la sostenibilidad, cómo logramos convivir.
y queremos que los niños reflexionen, para que reflexionen cómo podría ser el futuro y cómo podríamos convivir mejor con los animales, con la naturaleza y con los seres humanos en todo el planeta. Y lo triste es que todavía no hemos podido inaugurar el museo, pero ya tenemos una página web, anoja.de, y esperamos que a finales de junio podamos abrir el museo infantil. Y para ANOA es muy importante que podamos anclar el museo en el barrio, en la ciudad de Berlín. Y como, bueno, pues la entrada es gratuita, todo el mundo puede entrar en el museo y queremos tener una gran participación cultural para todas las personas que viven en Berlín y cerca del museo. Esperamos mucho de este museo y estoy, bueno, pues ya pensando en el momento de la inauguración. La verdad es que el Museo de Berlín tiene notables diferencias con respecto al de Toledo, empezando porque la ciudad es completamente diferente, la extensión es enorme y además dispone también de su jardín, de su restaurante, en fin, nada que ver, pero aparte de la mucha envidia que nos da... Sí, eso te iba a decir, Aurora, porque me parece un proyecto, vamos, de referencia. Bellísimo, pero a la señora Berg y a los responsables del Museo Judío de Berlín lo que les sobra es material, espacio y material. Tú estás en una situación mucho más complicada porque estás limitada, primero, por el carácter histórico del casco antiguo de Toledo y segundo, porque el museo es lo que es y porque el material, desgraciadamente, no es que te sobre, es que te falta, es decir, que hay muchas dificultades para recuperar piezas antiguas auténticas. Claro, pero es que justo esas limitaciones y ser honestos con nuestra identidad como Museo Sefardí de España, ubicado en Toledo, es lo que nos está haciendo avanzar. Me explico. Todo este tiempo de crisis, porque Toledo era uno de los epicentros turísticos culturales nacionales españoles, siempre estaba lleno. O sea, las cifras de públicos en el museo lideraban, dentro de los museos españoles, evidentemente, más allá o separados de los que se conocen como el Paseo del Arte de Madrid, ¿no? Pero dentro de la red de museos nacionales, sinceramente, una de las mejores cifras de públicos era la del Museo Sefardí, de los museos ubicados en Toledo. Claro, dentro de ese perfil de públicos que hemos tenido que dejar en stand-by por la situación que tenemos, es que a nosotros, en cierta manera, es una gran paradoja, porque evidentemente ha paralizado nuestra vida cultural presencial, no hay duda, pero a la vez es que nos hacía falta, no sé si me explico, o sea, no queríamos que sucediera esta situación, evidentemente, pero nos está sirviendo, estamos sacando lo mejor de la misma para repensarnos, para pensar en el proyecto expositivo y renovarlo desde distintos enfoques más actuales, para trabajar en la accesibilidad física, sensorial, porque eso el museo, es verdad que dentro de la red de museos españoles se nos conoce al Museo Sefardí de España por ser uno de los principales referentes en los trabajos relacionados con la inclusión de todos los colectivos y públicos que nos visitan, ¿no? Y eso es un punto a favor que ya teníamos heredado de la etapa anterior de dirección, con Santiago a la cabeza. En este caso, en esta nueva etapa, el museo lo que está haciendo es renovarse desde el punto de vista del discurso expositivo, de su estrategia digital y de los mensajes que quiere dar como institución. Contamos con muchas bazas, cuento con muchas limitaciones, efectivamente. Soy un museo con unos metros cuadrados muy reducidos. Exacto, es lo que es. Eso es lo que es, la realidad es indudable, pero claro, el valor añadido que tenemos por estar ubicados en la ciudad de Toledo, por contar con un legado patrimonial de tantos siglos, ¿no? Pues es una cosa única en España y en ese sentido pues sacamos nuestra mejor baza y estamos además renovando nuestro edificio de oficinas, puedo deciros como curiosidad. Empezamos el año pasado, el anterior, justo antes de la pandemia y nos ha servido, porque sinceramente una obra en un centro, en un museo, por pequeño que sea, es un follón. Y entonces nos ha servido para
avanzar ese proyecto, intentar terminarlo este año, que cruzo dedos, espero que sea así, todos queremos que sea así. El proyecto lo lidera un equipo arquitectónico, pero también hemos hecho de forma paralela la integración de la oficina nueva del nuevo museo con la excavación arqueológica de la zona. Hacía años que no se excavaba en la Judería de Toledo y han aparecido cuestiones interesantes para aportar al patrimonio hispano-judío. Y bueno, pues tenemos también mucha colaboración, como os decía, del mundo académico. Entonces, en todo este proceso de repensarnos y de trabajar sobre el papel y de pararnos a ver cómo podemos avanzar como museo más moderno, evidentemente ubicados en una ciudad pequeña, donde también está sufriendo una gran crisis y redefiniéndose como destino turístico-cultural de España, pues con toda esa coyuntura difícil, pero creo que estamos haciendo las cosas bastante en orden, al menos. Quería ahora plantear una cosa más allá de Berlín y de Toledo, y es hablar de esa Asociación Europea de Museos Judíos, en las que me imagino que ustedes toman parte e intervienen cuando hay reuniones. ¿Existen algunos problemas o algunos retos que sean comunes a toda esta red de museos judíos europeos? No sé si quiere empezar Geti o no me importa. Adelante, Carmen. Bueno, el museo participa, Geti conoce mucho mejor que yo la asociación, puesto que ha sido miembro de su junta directiva, con lo cual, y los dos centros museísticos de gran referencia para la asociación, que es el Museo Judío de Ámsterdam y el de Berlín, del cual personalmente tengo mucho que aprender. Dicho esto, el Museo Sefardí colabora activamente con la Asociación Europea y para nosotros es una oportunidad muy útil y muy eficaz. Lo ha sido en nuestra etapa previa, ahora estamos un poco en stand-by por la situación que estamos pasando de reproyección y redefinición, pero estoy segura de que lo volverá a ser en el futuro. De hecho, tuve la suerte de ver a Geti en 2017 gracias a que existe esa asociación. Es el principal foro y creo que es una buena red europea de intercambio de experiencias museísticas, de foros además muy discutidos, con un programa muy sólido cada año en su congreso anual, donde debatimos en torno a un tema que nos pueda interesar en común a todos y donde se reflejan las distintas inquietudes de los museos judíos, tan diferentes entre sí. Os podréis imaginar que en la zona o área mediterránea pues funciona de otra manera, entenderme, en el sentido de preservamos el patrimonio sefardí, para entendernos, y eso pues tiene también una serie de peculiaridades, pero que compartimos problemas, por eso estamos aquí hoy, ¿no? o cuestiones o preocupaciones. El Museo Sefardí ha participado todo lo posible de la manera más activa. Yo personalmente he tenido la suerte de poder aprender en workshops o talleres que he asistido, como el de Venecia, por ejemplo, mucho, porque es una oportunidad de asistencia técnica a nuestros conservadores, a nuestros técnicos, de poner en común ideas, de avanzar juntos como red europea de museos judíos. Es muy importante que exista, existe desde el año 89, si no me equivoco, y también los lazos de colaboración que establece con la Federación de Asociaciones de Museos Judíos Americanos, norteamericanos en este caso. Creo que es una oportunidad fantástica para nosotros y que retomaremos en cuanto nos sea posible. Frau Berg, ¿hay algún problema específico común de todos los museos judíos en Europa? Vielen Dank, Carmen. Sí, muchas gracias, Carmen. Lo has reflejado excelentemente lo que hace la AIM. Hace 2 años nos vimos y es la primera vez que he estado también en Toledo y ha sido un auténtico placer ver el museo, poder ver ese museo bonito en el que estás tú y esa ciudad con todo su patrimonio cultural. Es desde luego un activo muy importante para un museo. Y gracias a esta asociación tenemos ocasión de vernos cada año como compañeros y compañeras, y hay temas que son importantes para los museos judíos, como el antisemitismo, el auge de los partidos de extrema derecha. Hay que hablar sobre problemas de seguridad
Y también podemos pues hablar sobre financiación, sobre donaciones, fondos que nos aportan terceros, pero también preguntarse por la imagen que deben tener los museos judíos. Este año lo hemos celebrado digitalmente. La conferencia la hemos hecho con todos los museos judíos americanos a la vez. Ha sido una ronda muy importante, los museos judíos europeos y americanos a la vez. Y ahí se podía observar la diferencia en el contexto en el que trabajaban. Ha habido gran diferencia entre los museos europeos y americanos. Hay muchos países europeos en los que todavía no es demasiado normal la presencia europea y la sociedad no lo considera como algo normal, y en América es diferente. En América ahora, bueno, pues se habla de Black Lives Matter, y ahí me he dado cuenta de que realmente, bueno, pues el contexto es muy importante, pero en Europa también tenemos contextos muy diferentes entre los países mediterráneos con las raíces sefardíes y el centro de Europa, el norte y el este de Europa. Ahí también tenemos grandes diferencias. Nos vamos acercando poco a poco al final. Quería plantear dos preguntas breves con respuestas, espero, igualmente breves. ¿Han tenido en los últimos tiempos algún problema específico de atentado, de ataque a sus respectivos museos? Glücklicherweise nicht. Afortunadamente no, pero nosotros siempre tenemos protección policial delante de nuestras puertas. En nuestro caso tampoco, afortunadamente. Es cierto que nosotros tenemos un plan de seguridad especial en comparación con el resto de museos de la ciudad de Toledo, y estamos en contacto permanente con las autoridades de seguridad, y es cierto que nosotros también en estos foros europeos en los cuales debatimos y nos vemos y compartimos asuntos, pues aprendemos también mucho. En el caso español es cierto que llevamos una etapa relativamente tranquila y esperamos que sea así, porque además Toledo, como centro multicultural que fue en su momento, con esa sefarad multicultural, pues nos gustaría que fuera así. Una pregunta a usted, Frau Berg, como antigua representante dentro de la dirección de la Federación de Museos Judíos Europeos. ¿Le consta a usted si ha habido algún tipo de problema en el caso de dos museos judíos en Varsovia y en Budapest, donde los regímenes políticos, digamos, están desarrollando una cierta deriva autoritaria? ¿Hay algunos problemas concretos en determinados países donde la extrema derecha está más pujante? Sí, esto es también un tema sobre el que hemos hablado este año, pero ya lo hemos hecho antes en algunos países como Polonia y Hungría, donde los gobiernos quieren tener influencia sobre la narración de la historia pasada en los museos, y eso puede convertirse en problemático porque el gobierno pretende influir sobre la ciencia, sobre los museos, y espero que Alemania pueda ser un buen ejemplo, un auténtico modelo, y esperemos que siga siendo así, que el Museo Judío Berlín sea independiente y que podamos narrar el pasado y el presente de la presencia judía alemana desde la perspectiva judía y desde un
enfoque, digamos, adecuado, sin que tengamos, bueno, pues intervención por parte no solo del gobierno, sino de otros grupos que pretendan ejercer influencia e inmiscuirse. Somos una gran institución y esperamos ser una especie de faro para la independencia de una entidad cultural tan importante sobre un tema tan importante. Muy bien, Frau Dr. Hetty Berg, Frau Dr. Carmen Álvarez. Dankeschön. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros en este acto virtual, pero espero que haya sido por lo menos cercano también para todos. Desde la sede central del Centro Sefarad, aquí en Madrid, muchísimas gracias. Muchas gracias también a la Embajada Alemana, al Centro Sefarad, que nos ha permitido celebrar este panel, y naturalmente un momento especial también en este Día Mundial de los Museos para reiterar cuánto de importante es la cultura en estos momentos, precisamente para luchar contra cualquier tipo de extremismo o de populismo. Gracias una vez más. Este panel se puede ver también vía digital, si ustedes tienen interés, en la página web correspondiente, y esperamos hasta la próxima vez con igual de suerte e igual de perspectivas positivas, ahora que parece que poco a poco vamos a ir diciendo lentamente adiós a la pandemia. Muchas gracias.